Mis muy queridos, más preciosos y bondadosos, joyas que satisfacéis todos los deseos, todos vosotros, estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos, todos los seres, la motivación, el propósito el propósito verdadero de la vida que obtenemos una sola vez, este perfecto renacimiento humano, no solamente un precioso renacimiento humano, sino perfecto renacimiento humano, que lo recibimos una vez, como Lama Tsongkhapa dice, en el fundamento de todas las buenas cualidades en el Lanrim. El verdadero propósito, el significado de la vida no es solo para lograr la felicidad suprema para el beneficio personal. No es solamente para lograr la liberación del samsara, que es lo máximo que podemos lograr. Incluso si realizas la vacuidad, te puedes liberar del samsara. Cuando tú logras la liberación del samsara, pues eso es todo. El verdadero propósito de la vida es el no dañar y el beneficiar a los seres, a los innumerables seres, incluyendo dejar de dañar a un solo ser y beneficiarlos, a los innumerables seres, dejar de dañarlos y beneficiar a ese innumerable número de seres y liberarles de los océanos de sufrimiento samsárico y hacer eso por uno mismo solo y llevarles a la completa iluminación. Y para eso necesitamos lograr el estado de omnisciencia. Para lograrlo, tenemos que generar las realizaciones en el Lanrim, el camino gradual a la iluminación, y por ello vamos a escuchar estas enseñanzas. Este tema especialmente que estamos tratando, el de la vacuidad. En la última conferencia que estábamos hablando, ¿te acuerdas? El monje le dice que era sobre el objeto de refutación. No, sino cómo existían los agregados, cómo el yo existía en los agregados. Ese era el tema de discusión. No sobre la autoexistencia de los agregados, sino cómo el yo existía en los agregados. No, me acuerdo que teníamos una discusión porque tú dijiste, estábamos hablando sobre la mesa y tú dijiste que incluso aunque si se pone una aguja sobre la mesa, si algo puede sostener una aguja, entonces eso puede ser una mesa. Dijiste eso, ¿te acuerdas? Y el monje dice, no hay inclusión. Dice, pero ¿te acuerdas? Tú dijiste eso. Tú dijiste...
O sea, si hay una mesa rota, por ejemplo, si esta parte de la mesa falta, está rota, ¿vale? Pero todavía hay tres patas, entonces todavía puede sostenerse. Por supuesto, claro que eso puede sostener una aguja, no hay duda. Pero si le faltan esas tres patas, ¿entonces es mesa o no? Bueno, si todavía se puede mantener de pie, si se puede sostener de pie, es mesa. Y Rinpoche dice, bueno, ¿es mesa o no? Dice, sí, sí, es mesa. Entonces, si está un poco más rota que eso, si le faltan algo más que tres patas, por ejemplo, está rota por la mitad, sigue siendo mesa. ¿Sigue siendo mesa o no? Y el monje le dice, si está rota, si es solamente la mitad, no es mesa. A ver. Ah, no, no. Exacto, sí, le dice eso, que no es mesa. O sea, cuando ya estás rota por la mitad, no es mesa. Dicen que no. Dice, ah, vale. Entonces, si está roto todo esto y solo queda eso, pero todavía se puede sostener de pie, rota por la mitad, o sea, si está rota y puede todavía sostenerse, dice, entonces el monje dice, sí, sería todavía mesa. O sea, incluso aunque quede solo esto y todo el resto se ha ido, toda la otra parte se ha ido, ya no está. Por supuesto, esa parte puede sostener una aguja. Pero entonces es mesa, cuando queda solo eso. Dice, esa mesa es poco habitual porque no tiene patas. Solo es un bloque. Dice, no estoy hablando de eso. Dice, cuando hablo de que solo queda este trozo, puede ser. Entonces eso, según tu teoría, sería mesa porque puede sostener una aguja, ¿correcto? Y el otro dice, sí. O sea, esa parte sería todavía mesa. Pero es una mesa rota. Sí, es una mesa rota, pero todavía es mesa. Es una mesa rota, todavía es mesa. O sea que todavía es mesa. O sea, una mesa rota es todavía mesa. ¿Y un coche roto sería coche? A veces, dependiendo del coche o de qué tanto esté roto. O sea, si tú dices que una mesa rota es mesa, pues todo el resto tendría que ser igual. Una casa rota tendría que ser casa. O si queda solamente una pared, entonces tendría que ser casa. Queda solamente esto. Dice, sí, a ver. O sea, si solo queda una pared. ¿Sigue siendo casa? No, creo que no. Si queda solo una pared.
A ver, ¿qué dice? Pero si es muy vieja, sí que es casa. O sea, si tiene, dice, si es muy vieja, sí que es casa, si tiene todavía techo. Pero hay casas sin techo. Entonces, si es casa, ¿tiene necesariamente que tener techo? Dice, creo que sí. O sea, si no hay techo, no hay casa. Bueno, sería una casa sin techo. O sea, sin techo no hay casa. No hay ninguna casa que necesite un techo, un tejado. No hay ninguna casa que necesite un tejado. Que necesite un tejado. Pues una casa necesita tener tejado, le dice el monje. Dice, si es casa, necesita un tejado. Dice, pero bueno, tú has dicho que antes has dicho que una casa antigua es una casa. Pero que si es... o sea, has dicho que si... O sea, entonces no hay ninguna casa que necesite un tejado. Sí, es correcto. No existe tal cosa como una casa que necesite un tejado. Entonces, ¿no hay casa que necesite un tejado? Sí, correcto. Entonces, según tú, no hay ninguna casa que necesite un tejado. Entonces, la definición de casa es el que tenga tejado o no. Bueno, y si no tiene tejado no es casa, pero si tiene tejado no es necesariamente casa. No, yo digo, si se ha volado el tejado, entonces no hay casa. Bueno, podría estar rota. Dice, no. Si, digamos, si están todas las paredes y solamente le falta el tejado, entonces no es casa, según tú. Y el monje dice, no, si no hay tejado no hay casa. O sea, si la casa se acaba, no hay casa excepto, lo único que queda de la casa es el tejado. O sea, si solo queda el tejado. O sea, si la casa... O sea, tú has dicho que sin tejado no hay casa. Tú has dicho eso. Sí. Y entonces, si solamente hay tejado, pero no hay paredes, entonces, ¿qué pasaría? Hay un tejado. ¿Hay tejado? Un tejado sostenido como por columnas, pero no hay paredes. Entonces, ¿no hay casa? Ahora tenemos tejado, pero tú todavía no lo aceptas. Tú antes has dicho que necesitaba, para que exista casa, se necesitaba que hubiera tejado. No pasa nada en cuanto a las paredes, pero ahora lo que tenemos es tejado, pero no paredes. Y tú dices que eso incluso no es casa. A ver, la casa tiene tejado, o sea, una casa necesita tejado, pero el que haya tejado no necesita que sea necesariamente una casa. Ahora le está diciendo algo en tibetano.
O sea, eso entonces según tú no sería casa. O sea que no, eso significa que no es suficiente un tejado para, tiene que tener paredes, según tú. Entonces, por ejemplo, un tejado y una pared, ¿entonces sería casa? A ver. Sí, por supuesto, puede haber postes, columnas. Y él diría, no, no creo que sería una casa. Ay. O sea, ¿y si hay dos paredes? ¿Y si hay dos paredes ya sería una casa? ¿Con dos paredes y un tejado? ¿Y tres paredes? ¿Con tres paredes ya sería casa? Porque con tres paredes ya se puede sostener un tejado, ¿no? ¿Estile todavía no es casa? ¿Por qué? Porque no está cerrado, creo que decía. O sea, si no se puede cerrar ese recinto, ¿no es casa? Entonces, si es casa, significa que tiene que tener puertas. Si no hay puertas, no hay casa. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, según tú, o sea, tú acabas la casa, pero no has puesto todavía las puertas. Entonces, ¿no hay casa? Tiene que tener puertas. Sí, pues mucha gente dice, sí, ya se ha acabado la casa, pero le faltan las puertas, excepto las... ¿Es correcto o no? O sea, se acaba la casa, pero todavía le falta poner las puertas. ¿Eso es algo que se dice en general? ¿Se puede decir? A ver qué dice. Dice, la gente diría eso. Dice que está acabada, pero... a ver, perdón. O sea, tú acabas una casa, pero le faltan las puertas, entonces, según tú, eso ya no sería casa. Ha dicho algo, a ver. Entonces una mesa rota. Tú dijiste que una mesa rota es mesa. El monje dice, bueno, depende. Una mesa rota, si decimos una mesa rota, chuchen, eso no es una mesa. Bueno, una mesa rota, en tanto pueda sostener una aguja, dijiste que era una mesa. Eso es lo que dijiste la vez pasada. O sea, si es capaz de sostener una aguja, dijiste que era una mesa. Tú dijiste eso. Tú dijiste eso, ¿no lo aceptas ahora? Él dice, bueno, si yo lo dije, estaba equivocado, dice el monje. Dice, me acuerdo que lo dijiste. Dice, bueno, pues estaba equivocado. O sea, que no... Es decir, entonces el hecho de que pueda sostener algo no quiere decir que sea una mesa. Por ejemplo, si puede sostener una aguja no significa que tenga que ser mesa. Dice, correcto. Pero si se puede sostener de pie la mesa, entonces no necesariamente es mesa. Correcto.
Entonces, por tanto, ¿cuál es la definición de mesa? Definición de mesa, pues un tipo de mueble que pretende sostener cosas, pero no almacenarlas. ¿Qué? Pues un tipo de mueble que está diseñado para sostener cosas, poner cosas encima, pero no para almacenarlas. O sea, que es capaz de realizar la función de sostener cosas. Un tipo de mueble diseñado para sostener cosas, pero no para almacenarlas. O sea, estás diciendo que para sostener, para mantener, poner cosas encima. Dices, sí. Entonces, un tipo de mueble pretendido para poner cosas no humanas encima, pero no para almacenarlas, y que es capaz de realizar esa función. O sea, un mueble para sostener cosas no humanas. A ver, no, sí, cosas no humanas, pero no para almacenarlas. Ay. Entonces, cualquier cosa que pueda sostener algo, entonces es mesa, según esa definición. No, no es verdad. Es decir, cualquier cosa que tú puedas poner, cualquier cosa en la que puedas poner cosas encima, ¿no es esa la definición de mesa? ¿No es suficiente? No, no es verdad. Dice, tiene que ser un tipo de mueble. Por ejemplo, un caballo puede sostener cosas, se puede poner cosas encima, pero no es mesa. Entonces tiene que estar diseñada para sostener cosas no humanas, pero por ejemplo, una silla también podría soportar cosas, pero no es una mesa. Pero Rinpoche dice, bueno, en una silla puedes poner cosas. ¿Podemos usar una silla como mesa, sí o no? Dice Rinpoche. Dice, sí. O sea, podemos utilizar una silla como si fuera una mesa, por ejemplo. Cuando no tienes una mesa y pones la taza de té encima de la silla, entonces estás usando una silla como si fuera una mesa, ¿correcto? Lo estás utilizando como mesa, ¿no? Esa silla, ¿verdad? Y el monje le dice, no hay inclusión. Pero Rinpoche dice, vale, lo puedes utilizar como mesa. Cuando en esa silla la utilizas como mesa, entonces es mesa. Sí, entonces en esos momentos, cuando estás comiendo y estás utilizando la silla como mesa, entonces en esos momentos es mesa. Y el monje le dice, no. ¿Por qué? Pues porque no se ajusta a la definición de mesa. ¿Y cuál es la definición de mesa? Bueno, pues repite, un tipo de mueble que está diseñado, pretende sostener cosas no humanas y no para almacenar cosas, y que es capaz de realizar la función para la que está hecha. ¿Qué? Ay. Bueno, tiene 4 atributos. Dices, es mueble, 1. Está diseñado para sostener cosas que no sean humanas. Ay. La tercera. Es diseñado no para almacenar cosas. Y la cuarta, es capaz de realizar la función para la que fue fabricado. Entonces, si tiene estos 4 atributos, es mesa. Pero si no los tienen los 4, no es mesa. Rinpoche, a ver. Oh, perdona, pero eso no me cabe en la cabeza. Entonces, si es mesa, no es un ser. A ver.
Si es mesa, tiene que ser no es un ser sintiente, ¿verdad? No, no hay un locus común entre ser y mesa. Entonces, si tú te pones a cuatro patas y yo pongo mi cena encima de ti o el desayuno, entonces no hay mesa. Tú te sientas así, de esa forma, y yo pongo encima mi desayuno cuando como, o yo pongo mi taza o mi bandeja encima de ti, te uso como mesa, sí, pero no es mesa, o sea, no es mesa. O sea, si yo te uso como mesa en lo que yo estoy comiendo, durante ese momento en el que yo te estoy usando como mesa, ¿tú eres mesa? No, no soy mesa. Bueno, pero si tú estás sosteniendo cosas, estás realizando esa función de sostener cosas. Estoy usando esa definición que tú has dicho. No hay inclusión, dice. O sea, una mesa no tiene que ser un ser vivo. No tiene que ser unos... Es decir, un ser que se sienta de esa forma y está la parte de arriba plana, donde puedas poner cosas y la puedes utilizar como mesa. Entonces, ¿cuándo? O sea, si tenemos una mesa rota, vale. Una mesa rota. Y todo el resto no está ahí, ¿ok? Solamente hay una esquina. Solo queda una esquina. Sí. Pero puede sostener agujas encima. ¿Es eso una mesa? El monje dice sí. Incluso aunque quede solamente esta esquina, sigue siendo una mesa. Ok. Entonces, si solo queda una pieza, una parte que pueda sostener, por ejemplo, una aguja, ¿es mesa? No. ¿Por qué? ¿Solo queda esta esquina? ¿Solo queda esto? ¿Eso es mesa? Y si queda una pieza, una parte que pueda sostener una aguja, ¿no es mesa? ¿Por qué? Eso no es mesa. ¿Por qué? Si puede sostener una aguja. Esta parte plana puede sostener una aguja. Pues porque nadie lo llamaría a eso mesa. Este trocito, nadie lo llamaría mesa, a este trozo roto. No, nadie llamaría a eso mesa. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ambas pueden sostener una aguja. Tú dijiste que esta parte es una mesa, pero esa otra no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? La que es más grande, dice, o sea, si todavía queda ese lado, podríamos hablar de una mesa pequeña. Podríamos hablar de una mesa pequeña. Sí, pero, por ejemplo, cuando decimos si hay una pared que da solamente un lado, que puede sostenerse solo un lado, o sea, en la medida en la que pueda sostenerse, estamos hablando de que es mesa. No, no es verdad. Entonces, ¿por qué esto es mesa? ¿Por qué esta esquina es mesa? Dice, ¿pagarías por eso para comprar una mesa? Dice, bueno, quizás. Depende de cuánto cueste.
Y la monja le pregunta, dice, bueno, ¿habría alguna tienda que venda esto como mesa? Dice, bueno, dependiendo de la tienda. Okay. Bueno, parece que todo depende de la visión, dice Venerable Senla. Entonces, el que sea mesa o no depende de los conceptos individuales, porque para alguna gente no es mesa y para otra gente es mesa, ¿es así? Entonces, depende del concepto individual. Podría ser, pero por ejemplo, un coche roto. Para alguien no es coche, pero para otros sí. O sea que depende para ti. Tú dices, esto es una mesa. Para ti es mesa, pero para mucha gente eso no sería mesa. El que sea mesa o no depende del concepto. Depende de conceptos, del concepto individual, el que sea mesa o no. O sea, depende de cada uno, del concepto individual que cada uno tenga. Para ti esto es mesa, pero para mucha gente esto no es mesa. Para mucha gente, para su concepto, esto no sería una mesa. Para tu concepto, sí. Esta parte sí sería una mesa. Entonces, mesa es mesa para algunos y para otros no es mesa. ¿Es así? ¿Es así? Bueno, si alguien es un Buda, de acuerdo a esa persona particular, ¿esa persona es Buda? Le pregunta el monje. Dice, no, soy yo el que pregunta. Yo no el que da respuestas. Dice, el monje dice, bueno, es simplemente porque una persona particular piense que eso es mesa, eso no necesariamente hace que eso sea mesa. O sea, para ti es mesa. Pero para mucha otra gente eso no hace que sea mesa. Entonces no es mesa, porque para mucha gente no es mesa. Aunque en tu concepto haga que esto piense que eso sea una mesa, entonces no hay mesa. Bueno, si una persona piensa que es mesa, no necesariamente quiere decir que eso sea mesa. Entonces, ¿esto mucha gente pensaría que es mesa o no? Probablemente no. Entonces, ¿no es mesa? Probablemente no es mesa. Bueno, incluso si mucha gente piensa que no lo es, todavía podría ser mesa. Incluso si la mayoría de la gente piensa que no es mesa, todavía podría ser mesa. Pero depende de muchas otras cosas. Mucha gente puede pensar que esta persona es un Buda, pero no lo es. Básicamente estás diciendo, es mesa de acuerdo al concepto de algunos, pero de acuerdo al concepto de otros no es mesa. Básicamente lo que estás diciendo es eso. Pero eso no significa que haga que eso sea una mesa, dice el monje. Ok, lo vamos a dejar aquí esto. Entonces, para que las cosas existan, tienen que haber una base válida y una mente válida. Y entonces se nomina y entonces existe.
Hay más ejemplos dados por Kyalje Pabonka de Chenimpo. Incluso aunque tú llames, digas que un conejo tiene cuernos, si tú nominas que un conejo tiene cuernos, pero no hay una base válida, entonces no existe. Un conejo con cuernos no existe. No solo la mente válida, la mente válida convencional, que está meramente nominando, no solo eso, sino que también la base a ser nominada, Daxi, esa base a ser nominada también tiene que ser válida. En el texto dice, el líder del país que es una base válida para ser líder del país. Entonces nominamos el líder de ese país sobre esa base. Ahora me acuerdo en las enseñanzas del Madhyamika, cuando habla de las partes de la carroza, de una carroza o de un carruaje, dice las partes las partes de la base sobre las que nominamos carruaje, las partes no son el carruaje. Ninguna parte de ese carruaje es el carruaje. Incluso todas juntas no es el carruaje, es Shinta. Tiene que ser capaz de funcionar. La base tiene que ser capaz de funcionar. Si decimos carruaje, incluso todas esas partes juntas no es el carruaje. Eso es lo que se menciona. Eso significa, entonces sería lo mismo para lo de la mesa. Entonces, incluso todas las partes juntas no serían mesa, sería lo mismo con esa lógica. Es decir, toda la colección de partes, no las diferentes partes. Aquí cada una de las partes de la mesa no es mesa. Incluso aunque puedan sostener una pequeña aguja, no serían mesa. Incluso aunque juntemos todas esas partes de mesa, no sería mesa. Es lo mismo que el ejemplo de las partes del carruaje juntas no es carruaje. Sigue exactamente el mismo ejemplo, ¿sí? O sea, si seguimos ese ejemplo, entonces todo lo que has estado diciendo sobre de esta pieza, esta otra pieza, entonces sería completamente errónea. Entonces todo esto entonces no sería Shinta. En Madhyamika, en el comentario, Shinta dice carruaje. El carruaje dice cada parte del carruaje no es carruaje. Te dice, sí es correcto. Entonces todas juntas tampoco son carruaje. ¿Es correcto? Es decir, tiene que funcionar. Es decir, toda esa base junta no es
no es carruaje o mesa, ¿comprendes? Eso es lo mismo que explica el Madhyamika. Estoy diciendo a Gache, ¿no? Dice, porque lo que ha dicho antes, que cuántas partes rotas de la mesa todavía, y que si queda este trozo todavía sigue siendo mesa o no, de acuerdo a esta lógica, entonces no hablaríamos de que todo eso no es mesa. Pero todavía lo puedes usar, sin embargo, lo puedes usar como mesa. Entonces, hay muchas mesas que solo tienen una piata y pueden sostener cosas, puedes poner cosas encima, entonces las puedes poner como mesa, usar como mesa. Bueno, pero es que usted antes rompió la mesa por la mitad, entonces, después de romperla por la mitad, ambas partes podrían ser mesa. A ver, es decir, antes de romper la mesa por la mitad, la mitad derecha y la mitad izquierda, ambas no son mesas, pero después de romperlas por la mitad, podrían ser mesas separadas. Entonces Rinpoche dice, si estamos hablando de las partes de la mesa, eso no sería pues mesa, o las partes del carruaje no serían carruaje. Sería lo mismo, tendríamos que aplicar el mismo ejemplo al carruaje. A la mesa. O sea, incluso las partes, incluso cada una de las partes no serían mesa. Entonces eso significa que esta pequeña parte no es mesa, ¿vale? Es correcto. Dice, bueno, pero después de que usted ha cortado la mesa por la mitad, podría ser mesa. Y eso es diferente, dice el monje. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si esto es mesa... Esto es mesa y esto no es mesa. Entonces ahora dices que esto no es mesa, ¿no? Aunque puedas sostener cosas, dices que esto ya no es mesa, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la definición de mesa? Un tipo de mueble y demás. Un tipo de mueble es una parte del mueble. Sí, pero estoy hablando de esta parte. Esta es una parte del mueble. Sí, una parte del mueble, sí. Es una... A ver, antes ha hecho una casa muy grande, que si la parte este de la casa es casa o si la parte oeste es casa, pero si alguien entra y parte la casa por la mitad, entonces, y construye dos casas separadas, podríamos decir la parte este es una casa y la parte de oeste es también una casa. Pero antes de cortarla por la mitad, esa parte este de la casa no dirías que hay dos casas. Entonces Rinpoche dice, después de romper la casa diríamos que hay dos casas. Es decir, después de romperla, entonces cada una de estas, si lo rompes, entonces cada una de estas piezas es casa, es decir, esas, como antes serían las partes del carruaje, no. Bueno, pues es exactamente lo mismo, dice Rinpoche. El monje dice que no es lo mismo. Que hay cosas que puedes romper y dividirla en dos. Entonces Rinpoche dice un coche. Shinta, carruaje y coche es lo mismo, ¿verdad? Dice, sí. Entonces, si cada parte del coche las juntas, eso por sí mismo no es un coche, ¿correcto? Entonces, aplicando el mismo razonamiento, entonces todas las partes de la mesa no es mesa, ¿correcto? Entonces todavía no hay mesa. Entonces, si no es mesa, entonces como todas estas piezas, estas partes pueden ser mesas. Si todas las partes juntas no es mesa, si juntamos todas las partes de la mesa no es mesa, entonces, ¿cómo puedes decir que una parte puede llegar a ser mesa? No, es imposible que sea mesa. No hay forma de que unas partes sean mesa. Y el monje dice, si juntamos todas las piezas,
no necesariamente constituyen una mesa. Por ejemplo, en el garaje, en el garaje tenemos un coche roto. ¿Ese es un coche? Sí. Pues con un carruaje roto, hablamos de carruaje, un shinta roto, o un shinta roto que le faltan partes, shinta yenda, es decir, la base sobre la que se denomina shinta o carruaje, todavía, si faltan algunas partes, entonces sigue siendo shinta. Y el monje dice, bueno, quizás. Entonces es shinta debido a qué, y no es shinta debido a qué. Shinta, que yo sepa, es carruaje. Entonces, es como, es casi como la visión de que todos los fenómenos no son existentes, la visión de que los fenómenos no son existentes, no existentes, no son ambos, ni existentes ni no existentes. Es decir, ni existe, ni no existes, ni son ambas cosas, ni son no existentes, ni no existentes. No están traduciendo esta parte en tibetano, que se refiere tampoco a que entonces es no existente ni existente. No estoy seguro. No es no existente porque es las bases de Samsara y Nirvana. Está refiriéndose a unas citas que no las están traduciendo todas. Aparecerán en la transcripción. Ok, y lo vamos a dejar aquí, esta parte. Entonces, por ejemplo, para una mujer cuyo hijo está loco, o sí, loco, no lo llamas el líder del país a su hijo que está pues trastornado y loco. Tú no le llamas, no lo nominas. No lo nominas como tal. La base tiene que ser válida. Si el presidente o el líder del país, si existiera por su propio lado, entonces no dependería, no necesitaría de la colección de la base, de la reunión de la base. Debería existir por su propio lado.
existiría el presidente del país o el líder del país, existiría dependiendo de que se haya reunido, de que esté presente una base válida. Por tanto, el presidente americano, uno que sea una base válida, que pueda trabajar, que pueda guiar, que pueda conducir, dirigir al país, a los Estados Unidos, a la gente del país que le han votado, que la mayoría de la gente le ha votado. Entonces, esa sería la base válida. Y entonces tú le llamas presidente de América, relacionado con eso. Dices presidente de América. Lo llamas meramente nominado, relacionando a eso. Por tanto, eso indica que el presidente americano no existe por su propio lado, en absoluto. No existe por su propio lado, no existe por su naturaleza y no es verdaderamente existente como presidente americano. Por ejemplo, en el texto menciona un anciano un anciano nominándolo no existe por su propio lado. O sea, una persona anciana no existe por su propio lado. Existe nominada, cuando lo nominamos, cuando lo etiquetamos. Nosotros, la persona anciana que se nos aparece como existiendo por su propio lado, y entonces nos aferramos, Shempa. Entonces como que te aferras o crees en esa apariencia, la sostienes, crees que es 100% verdad, como se te aparece, Sempa. Eso es el Gacha, el objeto de refutación. Eso es el Gacha. Es Shempa. A lo que el creer que eso es verdadero, lo que es una alucinación, tal como se te ha aparecido, existiendo por su propio lado. Entonces, cuando te aferras a eso como siendo verdaderamente 100% verdadero, y entonces lo crees como en esa apariencia de existencia verdadera, que existe de esa forma, eso sería Gacha, el objeto de refutación. Pues así, el yo, por parte, desde el lado de cuerpo y mente, no existe un yo.
la base, sobre la base válida, la colección de esa base válida. Dakshi, la base a ser nominada, la base de designación. Sobre esa base a ser nominada. Entonces el concepto y el sonido meramente nominan en mero nombre. Y de esa forma entonces hay apariencia, simplemente una apariencia de eso. Simplemente una apariencia de eso. La forma de nominar hay una base a ser nominada, Dakshi. La forma de nominar dice desde ahí, o sea, hay una base a ser nominada. Y por tu lado, por tu parte, hay una base a ser nominada ahí. Por tu parte, por tu lado, el concepto, que es el que nomina, y el sonido, el nombre, estas dos juntos, entonces meramente nomina. Por ejemplo, una casa. Una casa nueva. Con una casa bien hecha, se hacen 3 casas. Entonces esas 3 casas o 3 habitaciones, antes de darle sus nombres individuales, desde el principio el dormitorio en esa casa no existe, antes de llamarlo como tal. Esa habitación, antes de llamarlo como tal, no existe el dormitorio ahí. Cuando el propietario de la casa nomina, dice, este será el dormitorio. Sinchum, en tibetano. Cuando el propietario de la casa nomina, dice, esto va a ser el dormitorio y esto va a ser la cocina. Cuando, a ver, o sea, cuando meramente, o sea, mediante el nombre meramente lo nominas, desde ese momento, entonces eso es la cocina, eso es el dormitorio y demás. Es entonces cuando aparece en la existencia, cuando empieza a existir.
después de la nominación. La base a ser nominada, esas 3 habitaciones están ahí, pero la mente, que es tiene el concepto, le da el nombre que nomina. Si tú no pones el nombre, la etiqueta, si no lo imputas, entonces no existe. Esas 3 habitaciones, dormitorio, cocina y salón, no existen. Por tanto, la casa, incluso la casa en general, además del dormitorio, cocina, salón y demás, la casa en general existe en mero nombre. Existe en mero nombre, meramente nominado por el concepto y el nombre. Por tanto, no es simplemente casa. No solamente, por eso no es solamente casa. Cualquier fenómeno no se el resto de los fenómenos, no solamente la casa, que no relacionado con Daxi, es decir, la base a ser nominada, entonces, eso a ser nominado, cualquier cosa, hablamos de cualquier cosa, hablamos así. No la base a ser nominada, que es el tacho, el fenómeno a ser nominado, lo que llamamos, lo que decimos, tacho and Daxi. No estamos hablando de Daxi, sino de tacho. Tacho sería el fenómeno a ser el fenómeno nominado. Bueno, pues así el yo es meramente nominado. El yo convencional o los agregados son meramente nominados. Ese yo, el yo que existe, por supuesto, es lo que es nominado por el concepto. Concepto y nombre. No, concepto y sonido, perdón. Ese sería el yo convencional. El yo que existe, que funciona, que realiza la función de crear karma negativo, karma positivo, experimentar felicidad, sufrimiento, experimentar samsara, experimentar iluminación. Ese es el yo meramente nominado. Meramente nominado por parte de la mente. Pero para nosotros, ¿cómo ese yo se nos aparece? No se nos aparece como
meramente nominado por la mente. El yo se nos aparece como existiendo por su propio lado, experimentando felicidad y sufrimiento muy intensamente por su propio lado, como de forma muy sólida, o es una apariencia como muy sólida o consistente, se nos aparece como tal. Entonces el pensamiento que sostiene, que cree, que confía en eso como verdadero, ese pensamiento es un pensamiento simultáneamente nacido, innato, de existencia verdadera. Simultáneamente nacido. Es la visión de los agregados perecederos. Es que la visión de los agregados perecederos. Es que Rinpoche había traducido antes perecederos como miedo. Sí, y se ve que parece ser que hay un error en cómo está deletreada una palabra. Porque esa palabra indicaba miedo y se está refiriendo en realidad a perecedero. Es decir, la visión innata de los agregados perecederos. Creo que hace mucho tiempo lo traduje. Bueno, pues ese pensamiento consiste, entonces tenemos esa apariencia de consistente, sólida, apareciendo como desde su propio lado. Esa es el pensamiento, la visión innata que sostiene la existencia verdadera de tus agregados perecederos. Y esta visión innata de existencia verdadera de los agregados perecederos esa mente que sostiene, que yo sostiene o que se aferra, la forma en la que se sostiene o concibe el yo como algo consistente, ese sería el gacha, el objeto de refutación, el yo que es el objeto de refutación.
Palendawa Drakpa, es decir, Chandrakirti, dijo: lo que llamamos, debido al concepto, lo que es llamado yo, eso que concibes como no dependiente de otro fenómeno, ¿cómo se traduce en Nokpo? No dependiendo de cualquier otra cosa, se traduce como tal. A ver. La esencia de no depender de otra cosa. No, Nokpo en sí mismo, ¿cómo se traduce? A ver. A ver. Nokpo es esencia y Nokpo es entidad que funciona. O sea, entidad capaz de realizar una función. A ver. A ver. El significado del yo es que existen las cosas pero sin depender de otra cosa. Están hablando de cómo traducir unos términos. Entonces, Nokpo, o sea, cosas permanentes y cosas que funcionan y cosas que capaz de realizar una función. Nokpo sería capaz de realizar una función. Y eso es cosa, distinguiéndolo de cosas permanentes. Dak aquí dice el monje que no significa yo. Chandrakirti está diciendo que cuando decimos entidad no significa persona, significa existencia inherente de una entidad. Sí, entidad o yo. Dak es entidad. Entonces, que no es un yo meramente nominado, sino la entidad. Dak. No, pero en general, Dak es entidad. Yo, entidad. Entonces, lo que llamamos yo, o lo que llamamos pues, entidad, lo que ese concepto se aferra existiendo naturalmente sin depender de otros factores. No estoy seguro si este Nokpo se relaciona, quiere decir, si se refiere a todos los existentes. No estoy seguro, no creo que sea así, porque hay un Nokpo que a veces al hablar de vacuidad en el Tantra o en la autoiniciación, a veces lo traducimos como existentes. Pero hay una palabra Nokpo, pero creo que esto es... No estoy seguro del todo. Podría ser Takpadan Nokpo, es decir, cosa, como distintivo diferente de fenómeno permanente. Tendría que mirar bien.
No he pensado bien sobre esto. Bueno, entonces, eso que llamamos yo o entidad, ese concepto que sostiene la entidad como existiendo por su naturaleza, sin depender de otros factores, o no existiendo de esa forma sería Dakmepa, no existiendo así sería Dakmepa, es decir, ausencia de yo, ausencia de entidad. Eso es lo que Chandrakirti diría. El yo meramente nominado el mero yo existiendo meramente nominado por parte de la mente, desde el lado de la mente, dependiendo de la base a ser nominada y Dokche, aquello que nomina. Aquello que nomina. Entonces, durante Yamantaka, antes de meditar en utilizar la muerte en el camino al Dharmakaya, dice: todo lo existente es nominado dependiendo. Todo existe dependiendo de la nominación. Y en Chakrasambhara dice como una ilusión que es meramente nominada por el concepto. Meramente nominado por Kuntok, conceptos, por todos los conceptos. Meramente nominado, meramente nominados por conceptos, como una ilusión. Diciéndolo de esta forma, el significado, todas estas citas tienen el mismo significado. Aquí se especifica en detalles, o sea, cuando analizas en detalle mediante el análisis, no es la forma en la que se aparece.
sino la forma de sostenerlo, de aprender, de la forma de captarlo. Tenemos que analizar sobre eso. Es decir, cuando analizamos en detalle no debemos analizar la forma en la que se nos aparece, sino la forma en la que es concebido. Por tanto, en relación al objeto de refutación, no debe refutar la apariencia del objeto, sino refutar el objeto concebido. Entonces, el objeto no hemos de negar el objeto de apariencia, sino negar el objeto que concebimos, que sostenemos, la forma en la que creemos o aprendemos en esa apariencia. Eso es lo que debemos de negar, el objeto que concebimos. Y en todos estos puntos, las palabras raíces el texto dice, en cuanto a estos puntos debemos diferenciar, establecer que cuando son afirmadas en estos versos raíces que son meramente imputadas por conceptos, necesariamente dependiendo de una base a ser nominada y que nomina y que surgen en dependencia de otras condiciones y no existen por su propio lado. Es decir, que existe en relación a una base a ser nominada y en base a la nominación, dependiendo de estos dos. Surge dependiendo de otras condiciones. Las razones en base a otras condiciones, entonces debe ser comprendido que no existe por su propio lado. Y el texto continúa diciendo, y en relación al objeto determinado o concebido, que es el objeto a ser refutado, en lo que examinas si ese objeto concebido existe o no, el yo que no es el yo meramente nominado por el concepto se nos aparece como si existiera por su propio lado. ¿Cuál es el objeto que sostenemos? El objeto a ser refutado. En relación a eso, en lo que estás examinando, si ese objeto concebido o aprehendido por el concepto en el que crees si ese objeto concebido, si existe o no existe, entonces no el que es imputado por parte del concepto, no ese, sino el que se te aparece el yo como existiendo por su propio lado. Repito, la cita era, en relación al objeto concebido, que es el objeto de refutación, cuando examinas si ese objeto concebido existe o no, ese yo no es el yo imputado por el concepto, que se aparece como si existiera por su propio lado. Y continúa el texto. Ese yo no es meramente imputado en dependencia de cuerpo y mente. Ese yo existe en el cuerpo y la mente por su propio lado. Ese es el objeto concebido.
Entonces, el yo existiendo desde su propio lado, como por encima de cuerpo y mente, ese sería el objeto que creemos o que sostenemos por el concepto mediante la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera, Chimu Tenzin. Así el yo que se nos aparece como sobre ese yo, sobre el cuerpo y la mente, y existiendo desde ahí, desde su propio lado. Eso sería Senyul, el objeto concebido o el objeto en el que tu concepto se aferra o cree. Y el texto sigue. Por ejemplo, cuando ves varios colores, cuando ves una cuerda en la oscuridad al principio, a esos colores mezclados piensas, oh, es una serpiente. Pero después de eso olvidas que has nominado que eso era una serpiente y entonces se te aparece como existiendo por parte de esa cuerda de colores. Esa apariencia no es el objeto de refutación. El objeto concebido que sostiene que existe como se aparece, ese sería el objeto de refutación. O sea, desde la distancia tú ves una cuerda de varios colores y no hay mucha luz, entonces tú piensas, nominas, es una serpiente. Nominas serpiente sobre esa cuerda de colores que ves así desde lo lejos. Entonces se te olvida que tú has sido el que ha dado ese nombre, eso has nominado, eso es una serpiente. Y después de denominarlo se te olvida que has nominado, de que tu mente ha nominado, y entonces desde esa cuerda de colores ves que está una apariencia de una serpiente por parte, desde ahí, desde esa cuerda de colores. Eso sería el objeto de refutación. La apariencia no es el objeto de refutación. La apariencia no es el objeto de refutación. Así como se te aparece de esa forma, como el yo se te aparece de esa forma, o la serpiente se te aparece de esa forma, entonces el creer, el sostenerlo como tal, como existiendo de esa forma, ese sería el gacha, el objeto de refutación. El objeto de aprehensión, el objeto en el que crees, en el que sostienes, el que te aferras, ese sería el gacha. Ese sería el objeto de refutación. Es decir, el objeto que concibes como tal. Cuando, por ejemplo, examinas el yo, leo la cita. Cuando examinas el yo, por ejemplo, si alguien pronuncia tu nombre y tú piensas, me está llamando al principio, el yo convencional se te aparece. Después te dicen, eres un ladrón, y tu yo se infla y piensas, yo no he robado esto y me está acusando, no lo puedo soportar. Y entonces dices, yo, mi. Y entonces se te aparece un yo como existiendo, un yo sólido como existiendo por su propio lado. Aquí dice, primero, el yo meramente nominado se te aparece. Eso es lo primero. Primero es el yo meramente nominado. Pero después
te dicen, eres un ladrón, alguien te dice que eres un ladrón, entonces ese yo se infla como un balón, cuando sopla, como un globo cuando lo soplas, y el yo se vuelve... sí, se infla, se hace más y más grande. Y dices, yo no robé, pero me han acusado. Me han acusado de ser un ladrón. Pensando así, ese yo se infla. No lo puedo soportar esto. El yo se vuelve más fuerte, más sólido, o el yo emocional, como diríamos en Occidente, se hace muy, muy fuerte. No lo puedo soportar. Entonces el yo existiendo como por su propio lado, se te aparece así como tal. Y cuando lo niegas, la cita, el texto dice, por tanto, no refutas el yo convencional, meramente convencional que se te aparece. Tampoco refutas la apariencia de un yo que existe por su propio lado y existe verdaderamente. Tampoco refutas el yo que se aparece como existiendo por su propio lado y existiendo verdaderamente. Es decir, tú no niegas el yo, el mero yo, el yo que existe en mero nombre. Tú no refutas ese mero yo que aparece. No refutas ni siquiera esa apariencia de verdaderamente existente por su propio lado. No refutas eso. El yo que se te aparece sólido, verdaderamente existente, no lo refutas. Y el texto es... Entonces no refutas la apariencia. Lo importante, lo principal es esa apariencia, pero tú no lo refutas. No, lo que tú refutas es el yo existiendo sólidamente o independientemente, existiendo por su propio lado, existiendo por su naturaleza o existiendo por refutas eso, el yo existiendo por su naturaleza, no la apariencia del yo. Los detalles se explican detalladamente cuál es el que tienes que refutar, el yo existiendo por su propio lado. Eso es lo que tienes que refutar. Sin depender de cuerpo y mente, el texto dice, cuando el yo que existe por su propio lado
sólidamente sin depender de cuerpo y mente. Cuando eso desaparece y se vuelve no existente, se dice que has encontrado la visión madhyamika por primera vez. Entonces, cuando ese yo sólido que existe por su propio lado, cuando eso desaparece completamente, cuando ha desaparecido ahí, justamente ahí, totalmente, ha desaparecido totalmente vacío. Es entonces, se dice que es cuando por primera vez realizas la visión madhyamika, la visión prasangika. Por supuesto, cuando realizas la visión prasangika, no hay duda que la visión svatántrica, no hay duda. Y el texto continúa diciendo, de esa forma has encontrado el camino que complace a los victoriosos. Entonces, como Lama Tsongkhapa menciona, entonces en ese momento, con esa experiencia, has encontrado el camino que complace a todos los victoriosos. Lo vamos a dejar hoy aquí. Estos son los detalles que habla sobre la experiencia aquí. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los innumerables seres y Budas, pueda la bodhicitta ser generada en mi corazón y en el de todos los seres, la que no haya sido generada, y la que haya sido generada puede incrementarse más y más sin nunca degenerar. Samsara y Nirvana no tienen un solo átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y surgen dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, que ambos aspectos son complementarios y no contradictorios. Debido a los métodos pasado, presente y futuro acumulados por mí, los métodos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que aquellos que están enfermos tanto del virus como de cualquier otra enfermedad, que puedan nunca jamás renacer en los reinos inferiores, que todas sus enfermedades y aquellos que tienen el karma para enfermar, aunque no estén ahora enfermos. Eso es por lo que a veces en las familias alguien, por ejemplo, coge la enfermedad, pero el resto de la familia no contrae la enfermedad, incluso aunque estén todos juntos, porque depende del karma. Esto habla del karma. No tienen el karma. O no tienen el karma para experimentarlo en esos momentos. O incluso el virus
por ejemplo, contraes el virus y tienes síntomas, pero sin embargo otros no tienen síntomas a pesar de tener el virus. Hay todo tipo de casos diferentes y es todo debido al karma. Algunos experimentan unas situaciones muy dolorosas, con mucho dolor, con muchas dificultades para respirar, lo pasan muy mal, pero sin embargo otros no tienen esas dificultades. Hay todo tipo se experimenta de formas muy diferentes debido al karma. Entonces, tantos seres enfermos como haya, que puedan verse libres rápidamente de la enfermedad y que nunca y que desaparezca la enfermedad para siempre. Para siempre. Y que todos sus enfermedades, daños de espíritus, karmas negativos, causas de sufrimiento, karma negativo y engaños acumulados de tiempo sin principio puedan ser sanados, purificados inmediatamente y que todos sus deseos se satisfagan de acuerdo al sagrado Dharma y que puedan generar la bodhicitta y dejar de dañar a los seres. Dejar de dañar a los seres, innumerables seres. Es tan importante. Entonces en Estados Unidos ahora, por ejemplo, ahora están celebrando el Día de Acción de Gracias y los pavos no pueden celebrar reuniones muy grandes, pero bueno, son millones y millones de pavos que matan y que comen estos días. O también hay algunos negocios que tienen tantos peces, miles, millones de peces que pescan cada día que sacrifican para comer o para vender. Creyendo que estás creando causas de felicidad, pero en realidad estás creando causas de sufrimiento. Crees que estás trabajando para la felicidad, pero es todo lo contrario. Completamente creando causas de sufrimiento, de vida en vida, para sufrir de vida en vida. Wow. En Sansara, especialmente en los reinos inferiores, durante eones y eones. Wow. Sin darte cuenta de eso, sin saberlo, no tienen clarividencia, ni siquiera la clarividencia mundana, no ven el pasado, el futuro y las vidas futuras. Entonces que puedan lograr cuanto antes la iluminación, que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias y que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo vuelva a producirse.
Aquellos que han muerto, especialmente debido al virus, todos esos seres que nunca jamás renazcan en los reinos inferiores y que puedan nacer en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar enseñanzas mahayanas, encontrar un maestro mahayana perfectamente cualificado que revela el camino inequívoco a la iluminación y realizando aquello que complace más la sagrada mente del amigo virtuoso, pueden lograr la iluminación tan rápidamente como sea posible. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo Mahayana virtuoso en todas nuestras vidas, puedan nunca separarme ni por un segundo del camino pura altamente admirado por los victoriosos. Pueda yo y todos los seres encontrar las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida eminente, dotada de una moralidad pura, de un corazón valiente, realizando las acciones extensas de los bodhisattvas y el yoga de los estadios, la suprema sabiduría trascendental de gozo y vacuidad no duales. Hoy vamos a recitar también los versos de la guirnalda preciosa de Nagarjuna. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro, acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos, acumulado por los innumerables seres y budas, que pueda yo ser totalmente disfrutado, usado por todos los seres, siempre de la misma forma que ellos disfrutan, utilizan la tierra, el agua, el fuego, el viento, la medicina, y las leñas del bosque. Que pueda considerar a los seres como lo más precioso, más querido que mi propia vida. Y que así como que cada uno, o sea, poder querer a los seres tanto como nosotros queremos a nuestra propia vida. Y que los seres me puedan considerar lo más precioso. En el comentario, lo que dice es que me consideren como lo más precioso, tomándome como su amigo virtuoso, puedan entonces considerarme como lo más precioso y de esa forma puedan obtener toda la felicidad, incluyendo la iluminación. Esa es la motivación, no pensando en tu felicidad, sino pensando en la felicidad de los seres de la mejor forma.
Entonces, que todo el sufrimiento de los seres pueda madurar en mí. Meditar en ello. Eso incluye pues toda su no virtud. Todo. Empezando por cada uno de los seres en los infiernos. Que pueda mi felicidad y virtud madurar en ellos. Es decir, tu cuerpo, posesiones, virtud, los méritos de los tres tiempos, totalmente, incluyendo la felicidad hasta la iluminación. Tú la das totalmente a cada uno de los seres infernales, espíritus hambrientos, a cada animal, a cada humano, a cada asura y a cada asura. Y si tienes algún enemigo, también lo incluyes. Tienes que recordar eso. After that, en el comentario dice, incluso aunque haya un solo ser en samsara, pueda yo permanecer para beneficiarle, para ayudar a los seres. En el que haya seres en cualquier lugar que no hayan sido liberados, aunque ya haya logrado la iluminación, pueda yo permanecer en el samsara para el beneficio de los seres. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que no existen por su propio lado, pueda el yo que no existe por su propio lado, existe en mero nombre, lograr la budeidad que existe pero no existe por su propio lado, existe en mero nombre. Y conducir a todos los seres que no existen por su propio lado, existen en mero nombre, a la budeidad que no existe por su propio lado, existe por mero nombre, y por mí mismo solo, que no existo por mi propio lado, sino que existo en mero nombre. La oración de larga vida de su santidad el Dalai Lama, joya que concedes y colmas los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. A ti de bondad incomparable, Tenzin Gyatso, te suplico que todos tus sagrados deseos se cumplan espontáneamente.
Y la oración de larga vida para la Mazopa Rinpoche. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Manjunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Okay. Thank you very much.